Monumentalistas, hoy vamos a terminar, ¿ok? Oye, la vuelta, está vencido. Oh, bolita, ¿qué pasa contigo? No es que voy a explicar la clase de torácica, de la región torácica, ¿ok? Pues bien, buenos días, gente. Vamos a continuar con la segunda parte de la región torácica, ¿ok? Vamos a hacer un poco rápido porque hoy estoy un poco acelerado, pecoso, estoy un pasta, estoy un... No, mentira. A ver, vamos a comenzar el bol. Puta gente, te he manchado un poco el ojo porque ayer estaba grabando y puta, estaba en vertical, pe. La paja. Y puta, está manchado, pe. Ok, espero me comprendan, ok. Y no me juzguen, ok. Ok, ¿les parece? ¿Les parece? Ok. Ya, pe batería, vamos a comenzar sin más preámbulos. Nos habíamos quedado en el video anterior en las costillas verdaderas, correcto. Estas se caracterizaban, habíamos dicho, porque cada uno se articulaba con el cuerpo del externo por un cartílago costal propio. E iban desde la 1 hasta la 7, que por cierto estaba demarcado así porque tenía una característica diferencial. Y es que esta iba a ser más grande, de hecho es la costilla más larga que hay a nivel de la jaula o parrilla costal. Correcto, correcto, correcto. ¿Estás entendiendo, abuelita? Abuelita, enferma, o enferma, o pastelera. Y ya, pues, nada más. Y pues teníamos que esta iba a ser la más larga y de hecho desde la costilla número 1 hasta la costilla número 6 iban en manera creciente hasta llegar hasta la número 7 que es la que presenta mayor longitud. Y de esta costilla hacia abajo todas iban a ir en orden decreciente, ¿no? Iban a ir encogiéndose, pues, biologistas, ¿correcto? Ok. Y ya, pecados, ¿qué más? Ah, ya, teníamos que las 7 primeras son las costillas verdaderas. Dijimos que ¿por qué? Porque cada uno se articulaba con el esternón a través de su propio cartílago costal. Ok. Tenemos luego las costillas falsas, que de hecho son las últimas tres que se ven que tienen un cartílago. Un cartílago articular, no un cartílago costal. Estas son denominadas costillas falsas, ya que, como pueden ver, no tienen un cartílago articular propiamente que se articule, perdón, directamente con el esternón, sino que comparten el cartílago con el cartílago de la costilla número 7, ¿no? Como ven aquí. Comparten los tres últimos el cartílago articular, su cartílago costal, perdón, con el cartílago costal de la costilla número 7. Ok, formando así el arco costal izquierdo. Los arcos costales, ¿no? Que iban a determinar el ángulo de Lewis, por cierto. Y finalmente tenemos las costillas denominadas flotantes. Estas son las costillas fantasma. Esta es la que vemos acá. Estas dos eran denominadas costillas flotantes, ya que vemos que tienen un origen a nivel de las vértebras número 11 y 12, sin embargo no tienen un cartílago costal que se articule, perdón, con lo que es el esternón, sino que quedan libres, quedan flotantes, pero. Y ya pues cagadas, tenemos ya las costillas verdaderas, las 7 primeras, tenemos las costillas falsas que son las 8, 9 y 10. Y tenemos las costillas flotantes que son las últimas dos. De ahí que la conformación sea de 12 por lado, 12, 12, 24 batería. Y entonces tenemos que cada una de estas costillas va a tener su origen en lo que va a ser las vértebras 11 y 12. Por cierto, vamos a hacer un pequeño acotado a nivel de lo que es la caja torácica. No estamos hablando de vértebras, batería, no te rayes, ya. Tenemos que las costillas iban a tener, recordamos, la costilla número 1 estaba con el manubrio del esternón, estaba articulado por una articulación denominada sincondrosis. Es decir, no iba a tener movimiento alguno. Y tenemos que desde la costilla número 2 hasta la costilla número 10, de hecho, en la articulación costocondral, es decir, la que se encuentra aquí. Vamos a acercarlo, ok. Ok. Pues tenemos que esta articulación o condrocostal iba a ser de tipo sincondrósica también. No tiene movimiento, esto de acá. Esto de acá.
Sin embargo, tenemos que la articulación costo-condroesternal o costoesternal sí tenía una articulación de tipo anfiartrósica. Es decir, es una articulación de tipo anfiartrosis. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener un movimiento limitado, un tipo de movimiento limitado, ¿no? Lo cual va a permitir los movimientos de la respiración, la inspiración y la expiración, ¿ok? Ay, bolita aquí no, bolita aquí no, bolita aquí no, aquí no, aquí no. Pues bien, tenemos que este va a ser de tipo anfiartrósica, ¿no? Ok. Ahora vamos a explicar ciertas costillas atípicas, que al igual que como ocurre en las vértebras de la columna, que por cierto vamos a ir haciendo un video muy próximamente, aquí en Los Biologistas, vamos a tocar lo que es la columna vertebral, de aquí una semana más o menos, si no me equivoco, si no veo bien el futuro, ¿ok? Pues bien. Al igual que existen las vértebras, por ejemplo, número 1, número 2, número 6, número 7, que de hecho tienen un nombre característico, porque son las costillas, las vértebras atípicas, que por cierto van a ser el atlas en primera instancia, es decir, la primera vértebra cervical, el axis, la segunda, y la séptima se va a denominar prominente, ¿no? Por su apófisis espinal prominente. De igual manera ocurren las costillas, ya que van a presentar las dos primeras una característica diferente a la que presentan las demás costillas. Y esta es de que la primera costilla va a presentar un ángulo, una forma dorsoventralmente aplanada, ¿no? Entonces va a estar de manera horizontal. No sé si acá se puede diferenciar, pero este está más o menos así. Vamos a dibujar. Así horizontal, va a tener una cara superior y una cara inferior. Ok. Espero que se esté entendiendo, baterías, porque si no me voy a quedar muy triste. Pues bien, entonces tenemos que esta va a tener una cara superior y una cara inferior, ¿correcto? Tenemos que la segunda costilla va a ser un poco diferencial también, ya que va a tener una forma oblicua, más o menos va a estar así de Costa Rica. ¿Ok? Entonces tenemos que desde la costilla número 3 hasta la costilla número 10, de hecho va a presentar una forma así vertical, por lo cual va a tener una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior va a estar a este nivel y la cara posterior obviamente va a estar acá atrásito, ¿ok? Pues bien, esas serían las características de las dos primeras costillas que son atípicas con respecto a las demás, ¿no? Pues bien, biologistas, ahí vamos. Tenemos también unas características de hecho propias de lo que es la caja torácica en su totalidad. De cada una va a poseer superior e inferiormente van a poseer una abertura. Esta va a ser la abertura torácica superior, que por cierto va a estar limitada anteriormente por el manubrio esternal, anterolateralmente y lateralmente por lo que es la primera costilla y la clavícula. Posteriormente tenemos que va a estar limitada por las vértebras T1. Sí, T1, T2, T3, hasta la T4 más o menos. Pero en sí el agujero propiamente solo está limitado por la T1, ¿ok? Tenemos aquí las dimensiones de anteroposteriormente, va a ser una dimensión de 6 centímetros, para Keimur es 6.5 centímetros. Y tenemos que el diámetro horizontal va a poseer una medida de 10 centímetros. Y diciendo que para Keimur es 11 centímetros, ¿ok? Tenemos que esta estructura va a permitir el paso de ciertos órganos del cuello. También va a permitir el paso, vamos a relatarlo así de manera anterior a posterior. Tenemos que estar posteriormente al manubrio va a estar la tráquea. Posterior a este va a estar el esófago y también van a haber vasos muy importantes, vasos y nervios muy importantes que van a servir
tanto para la irrigación como el drenaje de la cabeza. La irrigación que va a ir hacia la cabeza y el drenaje que va a ir hacia la región torácica. Claro está. Pues bien, biologistas, ¿cómo van? ¿Van bien? ¿Van mal? ¿Van? Tenemos ahí, tienen su tráquea, batería. Ahí está la tráquea, ¿ok? Ya. De igual manera tenemos una abertura torácica inferior, ¿no? Que va a estar ocupada en su mayor contexto por lo que va a ser el músculo diafragma, el músculo de la respiración, que va a estar ocupando gran parte inferior, delimitando así la parte torácica de la parte abdominal. Hola. Y entonces tenemos que el diafragma de hecho va a estar ocupando toda gran parte inferior de la abertura torácica inferior y va a llegar hasta más o menos el espacio intercostal número 4 en su porción más superior del diafragma, ¿no? Tenemos que el diafragma, que vamos a tocarlo en músculo, va a ser un músculo de tipo cupular, ¿no? Más o menos así, algo así, como un casquito. Ok. Perdón si el dibujo no está tan bonito, ok. Tenemos que cuando se va a contraer, es decir, va a achicar, va a cortar sus fibras musculares, es decir, se va a poner así, chiquito, así como tu pichulita. Pues en su contracción tenemos que va a permitir la distensión de los pulmones, ¿no? En la inspiración. Y tenemos que cuando se va a relajar, es decir, va a agrandar sus fibras musculares, de hecho va a permitir lo que es la expiración, ¿no? Agrandamiento de los pulmones, ¿ok? Eso ya lo estaremos viendo a mayor detalle en un próximo video, ¿ok? Y ya te cagas, dimensiones de la abertura torácica inferior. Tenemos que va a ser antero-posteriormente va a ser de 12 centímetros, este de acá. Y horizontalmente iba a tener una medida, puta que no me acuerdo cosa, no lo apunté, batería, ya esto para el próximo video, ok. Pues bien, ¿cómo van? A ver, ¿qué más tenemos aquí? No sé qué más tenemos. Ya. Las partes de una costilla común, las partes de una costilla estándar. Tenemos que esta posee una extremidad anterior y una extremidad posterior. La extremidad anterior va a ser la que se articule con el cartílago costal que va a ir insertado en el cuerpito del esternón. Ok. Ya muy arriba le he hecho la posición. Pues tenemos que esta va a ser la extremidad anterior, ¿no? De hecho, la costilla va a presentar dos ángulos. Va a presentar un ángulo, aquí vemos anterior, y un ángulo posterior. Que como lo estaríamos viendo aquí, o aquí más o menos. Aquí estaría el ángulo anterior, esta parte. Y el ángulo posterior estaría más o menos a este nivel. ¿Ok? Acá justo había marcado ya en el video anterior. O sea, no en el video anterior que se vio, sino en el video que había hecho y que se fue a la concha su madre porque estaba grabando para la hueá. Pues bien. ¿Qué más? Ya. Tenemos que el cuerpo del... como recortamos un poco entre la articulación manubrio esternal, más o menos estaba a nivel de lo que es el espacio intervertebral, el disco intervertebral entre la vértebra número 4 y vértebra número 5, ¿no? Entonces tenemos que de hecho el cuerpo va a estar en la misma dimensión, en la misma altura de lo que va a ser la vértebra número 5 hasta la vértebra número 9, el cuerpo nada más, ya que la apófisis va a ocupar lo que es la vértebra número 10 a la misma altura, ¿no? Y tenemos que, justo por debajo, por acá, por eso les dije en el video anterior que la apófisis la había hecho muy pequeña, ya que estaba un poquito mejor, más grande. Ya que hasta este nivel más o menos se calcula, y ya justo continúa aquí la vértebra número 11 y vértebra número 12. Ok, mis amiguitos, ¿estarán comprendiendo? Pues bien, tenemos, ¿qué más tenemos? Ya.
teníamos que tiene un ángulo anterior y un ángulo posterior, ¿no? Que va a ser muy importante para el estudio de lo que van a hacer, o para comprender mejor lo que van a hacer los músculos intercostales, ¿no? Que van a estar acá. Que iremos viendo en el próximo video, que va a ser el número 3 de la región torácica, ¿ok? Y ya baterías. Tenemos también que va a tener la extremidad anterior y en la extremidad posterior va a tener los componentes más resaltantes, ¿no? Vemos que tiene una cabeza que de hecho se va a articular directamente con el cuerpo de la vértebra, con la caría articular de la vértebra, ¿no? Mejor dicho, con la hemicaría, tanto de la vértebra superior como de la vértebra inferior, a la cual le corresponde la costilla. Tenemos que este tiene un cuello, aquí como vemos el cuellito, que va a servir para la inserción de ciertos ligamentos, que iremos viendo también a mayor detalle en el próximo video, ¿ok? Tenemos que también tiene un tubérculo acá un poco más hacia posterior, un tubérculito, que va a servir para la articulación con la apófisis transversal de la vértebra superior, ¿ok? ¿Apófisis transversal? Ajá, apófisis transversa superior, ¿correcto? Acá estamos con a huevo. Estamos en cocina, batería. Sino que no puedo cocinar pensando que tengo que hacer un video más, ¿ok? Y ya, batería, ¿qué más tenemos? Tenemos la cabeza. No me digas. Tenemos la cabeza, el cuello y el tubérculo articular. Tubérculo que de hecho va a estar dividido en dos facetas, ¿no? Va a estar limitado así por dos facetitas. Ya, esto también lo veremos en mayor detalle en... Puta, mejor les voy a ver ahorita. Vamos a ver si acá tenemos una imagen que nos ayude a relatar esa huevadita. Me pondría a llorar, weón. A ver, ¿qué más? ¿Dónde está? Acá, por acá está la costilla. Ok. ¡Ah! No me digas. ¿Esa es? Ahí está, acá tenemos una imagen que puede explicarte un poquito menos. Tenemos acá la cabeza, esta es la extremidad posterior, por ejemplo, para que no se estén webbeando, sino que acá está la imagen al revés. Esta sería la parte anterior, ¿ok? Pues tenemos que tiene, justo acá en la cabeza también vemos que tiene de hecho carías articulares, ¿no? Una superior y una inferior, para el cuerpo vértebra, para el cuerpo de la vértebra. Acá vemos el cuello y acá vemos justo lo que les decía, ¿no? El tubérculo, que va a estar dividido en dos facetitas. Una que va a ser articular directamente con el cuerpo de la apófisis transversa de la vértebra ligera, de la vértebra inmediatamente superior. Y vemos aquí uno que va a ser para la inserción de ciertos ligamentos y también músculos, ¿no? Como les decía que vamos a ver en la próxima clase, vamos a ver la inserción de los músculos intercostales, que de hecho van a discurrir a través de este surco costal que está inferior, en el borde inferior, ¿no? Me olvidaba decirles que desde la número 3 hasta la número 10, que les había dicho que tenían un aspecto vertical, iba a tener una cara anterior y posterior, pues de hecho iba a tener también un borde superior y un borde inferior, ¿ok? Esto variando en la primera y segunda, ¿no? Ya que en la primera dijimos que iba a ser horizontal, es decir, iba a tener acá estamos, una cara superior, concha, ya no acerca, ¿no? Ahí está, una cara superior y una cara inferior ligeramente, o bueno, inmediatamente por debajo. Y de hecho iba a tener un borde anterior y un borde posterior, ¿no? Acá vemos que tiene un borde superior y un borde inferior. Ok, mis biologistas, mis amados. Uy, una tetita. Ok. Ya, manitos, pero voy a acabar, ya. No seas maldito. Y bueno, biologistas, ya tengo que pelar la papa, así que vamos a apresurarnos, ¿ok? ¿Les parece o no les parece? ¿Ok? Pues bien, creo que ya tenemos algo con lo que es con respecto a todo esto. Ya. Ahora vamos a ver algunas malformaciones que ocurren a nivel... No, este es el microscopio, por atrás ya. Tenemos que va a ver desde el borde anterior de la columna vertebral... A ver un momentito, ahí está. Desde el borde anterior de la columna vertebral y hasta el borde posterior del cuerpo esternal o del esternón, va a haber una dimensión, ¿no? Va a comprender una dimensión. Aquí vemos las costillas, vemos acá la abertura torácica superior, abertura torácica inferior.
pues vemos que tiene una dimensión de 9 a 10 centímetros. Que de hecho Kei Moore lo relata como 10.5 centímetros. Ahí dice Kei Moore, ¿ven o no ven? Pues bien, hay que tener en cuenta que entre los libros varía bastante lo que son las dimensiones y las longitudes que existen a nivel anatómico. Así que no se sorprendan si ven otras dimensiones en otros libros, ¿ok? Pues tenemos que esta dimensión que existe entre el borde anterior de la columna vertebral y el borde posterior del esternón va a ocurrir algunas veces que existen ciertas malformaciones congénitas, que de hecho son muy comunes a nivel del esternón. Tenemos aquí, por ejemplo, en primera instancia lo que es el tórax excavado, o denominado en su terminación latina pectus excavatum, que va a ser que a nivel del cuerpo va a haber una pequeña depresión, como una concavidad, ¿no? Vemos que varía la forma del esternón, siendo que se disminuye la dimensión que existe entre el borde anterior de la columna, es de la columna por si acaso. Vamos a hacerle para que parezca algo, batería. Pues bien, tenemos que en el caso se disminuye esta dimensión, ¿no? Ese es el pecho excavado, el tórax excavado. Es repito, una alteración congénita, malformación congénita muy común a este nivel. Y tenemos que esta se va a categorizar de acuerdo a la profundidad de la depresión, considerándose así en leve, moderada y severa. El pecho excavado es leve cuando la dimensión está entre 7 a 9 centímetros, es decir, casi la parte más baja que se ve en las literaturas. Tenemos que es moderada cuando presenta de 5 a 7 centímetros esta dimensión. Y tenemos que es severa cuando el espacio que hay entre estos dos puntos es menor a 5 centímetros. ¿Ok? En su contraparte tenemos la protrusión de la parte del esternón, es decir, la elevación hacia una parte anterior, que forma como una letra C volteada, ¿no? C al revés. Y esto es como una C, algo así, batería, una C así, batería, una C para allá. Un paréntesis, batería, un paréntesis, ok. Y pues tenemos que este va a ser del denominado pectus carinatum, o el pecho en quilla de barco, porque va a presentar esta estructura, ¿no? Barquito, la quilla. Hola, William. Y pues tenemos que este pectus carinatum también es una alteración común, muy común a este nivel, ¿ok? Y de hecho este va a incrementar el espacio que existe entre los puntos del borde anterior de la columna y del borde posterior del esternón. ¿Ok? Correcto, mis biologistas, ¿cómo van? Relátenmelo, por favor, que estoy muy excitado mientras hago esta explicación. De hecho también tenemos que al momento de la extensión, de cuando uno se estira hacia la parte, un estiramiento de tipo, cuando te levantas más o menos y estiras la columna, de hecho ocurre que esta dimensión, este espacio se separa ligeramente, ¿no? Llegando así hasta los 11 a 11.5 centímetros. Lo cual no se considera de hecho una alteración o malformación, ¿no? Ya que es algo natural que se forma por el estiramiento propio del cuerpo y de las vértebras, que de hecho tienen también unas articulaciones móviles, ¿no? Ligeramente móviles, que ya iremos tocando en el estudio de las vértebras, de la columna vertebral, ¿ok? Pues bien, mis biologistas, espero que estén comprendiendo, ¿ok? Creo que ya ha llegado el momento de tocar lo que es el mediastino, aunque ya tengo que pelar la papa. Hola, bien. Acá estamos en un nuevo video. Manda saludos para Mundo Biología. Ahí te me gusta. Pues bien, biologistas, ¿qué más? Ya vamos a ver lo que son los espacios mediastínicos, ¿ok? Para esto voy a necesitar dibujarles un poquito, ¿ok? Vamos a hacer primero la separación para este video de los espacios que existen a nivel del mediastino, ¿no? Que como dijimos, era un espacio que se encontraba... Ay, tape cagadas. Era el espacio que se encontraba entre los pulmones, ¿no? Los pulmones más o menos vamos a diferenciarlo de esta manera.
Ah, por cierto, ya acabé la escápula, me había olvidado decirles que la escápula comienza a nivel de la primera costilla y termina a nivel de la séptima costilla, como vemos aquí, ¿no? Ligeramente por el espacio intercostal número 7, ¿ok? Y ya pues cagadas. Vamos a hacer el dibujo algo rapidito. Vamos a dibujar aquí el esternón, que son los puntos, a ver, más o menos a este nivel está. Dibujamos ahí el esternón. Puta madre, se me fue la tinta, pues baterías. Tenemos ahí el esternón. Y ya pues baterías. Recordamos que acá está la articulación manubria esternal, que de hecho va a formar el ángulo de Lewis. No se olviden, esto es muy importante a nivel anatómico, ya que como les dije iba a servir para hacer una línea de tipo horizontal o transversa que iba a ir de hecho entre la vértebra entre el disco intervertebral de la número 4, de la C4 y de la C5, ¿ok? Y de hecho tenemos también otro punto que va a ser a nivel de la apófisis, ¿no? De hecho aquí también interviene mucho lo que es el músculo diafragma. Pues bien, esto va a diferenciar básicamente lo que es el mediastino en un mediastino superior y un mediastino inferior. Vamos a ponerlo acá chiquitito. La visión de este diafragma va a ser virtual. Estrella. Además tenemos que el mediastino inferior se va a dividir por una estructura, ¿no? Que va a ser la bolsa pericárdica, que de hecho también va a dividir lo que es el mediastino inferior en un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. Es decir, tenemos que este diafragma, hay que recordar, músculo importante para la respiración, músculo básico, de hecho, diagrama, diafragma, es el músculo de la respiración, ¿no? Que de hecho va a estar inervado por el nervio frénico, por los nervios frénicos. Pues bien, tenemos que este mediastino va a tener una porción superior, o mediastino superior, que va a ir desde el ángulo de Lewis en una línea horizontal que va a delimitar este espacio, ¿no? Superior e inferior del mediastino. El mediastino de igual manera presenta 3 divisiones a nivel inferior, es decir, un mediastino anterior, pero inferior. Qué huevada, ¿no? Y tenemos que un mediastino medio, inferior, y un mediastino posterior, inferior, que está limitado o está designado básicamente por lo que es la bolsa pericárdica, ¿no? Este nivel va a estar el corazón, más o menos. Pues bien, creo que eso es todo con respecto a las dimensiones y a las medidas. Y en el próximo video iremos viendo qué estructuras están por acá, batería. Ya que como les dije iba a haber una serie de 3 videos. ¿Qué videos? El de su culo con mis videos. Y ya pues baterías, ahora sí vamos a cocinar. Espero les haya gustado baterías el video de región torácica. Ahora sí me toca pelar la papa. Ah, nada más, pe, adiós.